Muchas gracias a todos. Y para terminar este primer gran bloque de este segundo día, que es el impacto jurídico de la inteligencia artificial, presentamos esta última mesa de este bloque antes del descanso. Y en este caso tenemos a María del Sagrario Navarro Lérida, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tenemos a Ruth González Hernández, abogada, profesora de Derecho Civil, Universidad Complutense de Madrid. Tenemos online a María Lubomira Kubica, profesora de Derecho Civil en la UNED y co-chair del European Law Institute. También parte de la mesa y modera Carmen Muñoz García. Gracias. Que si necesitas que modere. Tú acompáñame. Creo que puede estar bien. Bueno, ya por lo pronto presentamos a María del Sagrario Navarro Lérida, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de varios comités de academia, especialista en finanzas descentralizadas. Especialista y yo creo que la voz más experta que hemos podido encontrar para este tema, con distintas estancias de investigación en distintas universidades como Turín, Bonn, Harvard, profesor visitante en Milán. Bueno, toda una experta en derecho de empresa y ahora ya la voz referente en materia de DAOs. Muchas gracias, Sagrario. Tienes la palabra. Vale, bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí. Yo voy a intentar avanzar, ahí se pone la presentación, ligando un poco con lo de la mesa anterior. Por poner un poco en contexto, yo todo mi estudio y mi análisis es de derecho corporativo, de derecho de sociedades, y hace unos cuantos años me topé con una figura que se llaman entidades autónomas descentralizadas, trabajando en el ámbito de smart contract y de blockchain, y a partir de ahí, y cuando amablemente me invitaron a participar en esta cátedra, hay un tema que me apasiona, que es el tema de la IA descentralizada, es decir, de cómo podemos y debemos, de alguna manera, luchar contra la centralización de la IA para que realmente el impacto sea para todo el mundo. Hay una parte en mí que tiene que ver mucho con el mutualismo, con la equidad, con la parte ética de los negocios, y es un poco de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Yo voy a partir de un caso real que es Molbook. Molbook, que suena a Facebook, es una plataforma en la que solamente se permite que interaccionen IAs, en especial, agentes de IA. Es decir, si uno es humano, solamente puede ser observador de lo que están haciendo las IAs en ese entorno. Es una especie de réplica de Reddit, que no sé si lo conocen, en el que, repito, solamente actúan agentes de IA. En cuestión de muy poco tiempo ha habido un hype tremendo de este protocolo, de esta plataforma, en el que hay más de 2 millones de agentes autónomos interactuando, debatiendo, creando hasta su propia religión, que me la he apuntado porque no sé cómo se llama, es el crustafarianismo, en el que se centra la metáfora del molt, es decir, de quitar la concha, de quitar la parte de fuera, que somos los humanos totalmente prescindibles, y quedarnos con el núcleo, que son las IAs, que es lo que realmente será el futuro, ¿no? Es una especie de mutar, como si fuésemos realmente serpientes o cualquier crustáceo, quitarnos la costra y quedarnos con la esencia que son las IAs. Y además estas IAs se pueden proponer, se pueden postular para ser profetas y por lo tanto evangelizar en esta nueva religión. ¿Vale? Partiendo de esto, que puede ser
casi anecdótico y llevándolo un poco al terreno jurídico, porque yo no dejo de ser jurista. Aquí hay una fricción legal que tiene que ver con algo de lo que va a esta mesa, que es el tema de las responsabilidades, ¿no? Es decir, en los regímenes actuales y hasta ahora en el pensamiento quizá del RIA, lo que hay, y se ha repetido hasta la saciedad aquí, es un ser humano vigilante, pero lo cierto es que llega un momento en el que no tenemos la capacidad para vigilar y se generan fricciones jurídicas que topan con derechos de responsabilidad y de tutela de intereses, que son los que yo voy a exponer de manera un poco pues, general, ¿no? En estos minutos. Lo cierto es que en esta plataforma están interaccionando de manera autónoma estos agentes y, bueno, pues 450.000 publicaciones, 12 millones de comentarios generados de manera automática sin ninguna intervención humana directa, ¿no? Aquí se plantean varios temas jurídicos que se solapan. El primero tiene que ver con lo que se llama con la aideidad, es decir, cómo yo certifico que soy una IA y no soy un ser humano. Hay gente que esto lo ha tipificado como el test de Turing a la inversa, es decir, el test de Turing de lo que hablaba era de cómo realmente puedo yo certificar que una máquina puede replicar el pensamiento humano, y aquí de lo que estamos hablando es un poco lo contrario, cómo un ser humano puede engañar y hacerse pasar por una IA, ¿no? Entonces, aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con creación de estándares. Desde hace unos meses trabajo, como ha dicho Carmen, en varios grupos. Uno de ellos es ISO, las normas ISO de estandarización, y ahí lo que estamos trabajando es en crear estándares en todo este nuevo mundo, en todo este nuevo orden en el que las reglas tradicionales estatales ligadas al Estado-Nación no sirven porque son fenómenos absolutamente globales, de tal manera que bueno, pues a lo mejor la vía es crear esos estándares que liga con algo que yo defiendo desde hace mucho tiempo, y es la responsabilidad por producto en todo este funcionamiento de plataforma, mucho más ligada a esa idea, ¿no?, de producto defectuoso que de responsabilidad civil en otros ámbitos, ¿no? Entonces, en este ámbito de la estandarización se están creando determinados estándares técnicos que tienen que ver con la criptoeconomía también, por ejemplo, el estándar RC 8004, que lo que hace de alguna manera es apelar a que las IAs se manifiesten como IAs y den datos de su funcionamiento, de su fiabilidad, etcétera, ¿no? En esa fiabilidad habrá, repito, un criterio de estándar en el que habrá checklists y, por lo tanto, podrán demostrarse en estos entornos como IAs fiables, ¿no?, o IAs confiables, ¿no? Esto se liga a otro concepto, que es el concepto que se ha mencionado también en la mesa anterior, que a mí me apasiona, el concepto de la identidad. El concepto de la identidad. ¿Qué es realmente quién está participando en estos mercados y cómo ligamos la identidad con el debate o no, en el que no voy a entrar, que es bastante complejo, de la personalidad jurídica para imputar responsabilidades a las IAs, ¿no? Y esto tiene que ver con otro concepto también muy técnico, que es el concepto de las IAs descentralizadas y de los identificadores descentralizados en el ámbito también de blockchain o de las tecnologías DLT, ¿no? Entonces, estas capas en las que hay agentes actuando, que pretendemos que tengan ciertos estándares para que se identifiquen como agentes, que puedan tener algún tipo de identidad ligada a su actuación, pues es un poco el debate, digamos, de la capa superior de identidad en la que nos tenemos que mover, ¿no? El siguiente nivel tiene que ver un nivel un poquito más tangible, y es en Molboot o en cualquiera de estas plataformas en las que están actuando agentes de inteligencia artificial. Digamos que hay un tridente en el que, por una parte, está el operador, ¿no?, es decir, quien instigó al agente, es decir, y ahí el reto es si el agente evoluciona y opera de manera autónoma sin supervisión, ¿dónde termina la responsabilidad?, ¿no?, por imprevisibilidad. Luego está la plataforma en sí, que es Molboot, en este caso, que es el anfitrión del contenido. Es decir, el que de alguna manera canaliza todo el contenido de toda esta gente llamada IA agéntica que está actuando, ¿no? Entonces, aquí el reto es la velocidad en que actúan estas IAs, vuelve obsoleto protocolos o cortapisas tradicionales, como puede ser el Notice and Takedown, ¿no? Y luego está la otra parte, que es el framework, que en este caso es OpenClaw, que digamos que es la infraestructura que permite y da manos y ojos a estos agentes de IA, ¿no? Y aquí el reto está en los fallos de seguridad que pueden darse, o el secuestro que pueden tener los agentes mediante la inyección de prompts
de manera genérica, ¿no? Entonces, todo esto choca con normas, no solo con la RIA, ¿no? Choca también, como pongo ahí, con la Digital Services Act, que en realidad de lo que habla es de pues, controlar el contenido de las grandes plataformas, ¿no? Y entonces aquí voy a dar un salto cualitativo y voy a llevarlo al terreno que realmente yo controlo, que creo que puede aportar más, que es el terreno de la gobernanza de comunidades. Porque a mí de todo lo que me preocupa realmente es entender cómo estas agentes de IA crean comunidades al margen del humano. Si esas comunidades tienen alguna lógica de gobernanza, que podamos asimilar o llevar a algo que conozcamos, tipo asociativo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos encontrar la lógica de la gobernanza de estos grupos de IA en una plataforma como Molbook, a algo que conozcamos o que podamos entender. Para ir muy rápido. Qué curioso que en este grupo de agentes de IA que están funcionando en Molbook se ha creado un token, un criptoactivo, que en realidad lo que hacen es incentivar económicamente y a través de una lógica criptoeconómica la actuación de estos agentes de IA. Es decir, se crea un token y se van repartiendo a través de mecanismos reputacionales, a través de mecanismos de participación en el protocolo, pues esa manera de crear una insignia de qué bueno soy en un entorno. Entonces, esto plantea problemas que tienen que ver no solo con la propia naturaleza jurídica de estos tokens, que estaríamos toda la mañana hablando, sino de qué papel tiene ese MOLT, ese token de gobernanza, ese criptoactivo en la creación de ese ecosistema, que ya no es solo de opinión, es un ecosistema económico, de creación de valor. ¿Vale? Si esto lo llevásemos a una plataforma tradicional, a una plataforma como LinkedIn o como Instagram, aparece un concepto que es el concepto de las creator coins, es decir, qué valor aporto yo a un ecosistema y cómo reporto ese valor o cómo monetizo ese valor. Ya no hablo solo de likes, sino también de cómo, desde el punto de vista de la creación de valor, a mí me llega ese valor, ¿no? Entonces, claro, si ese valor no es de una IA, sino de un humano que es detrás, o si es de la IA, hablando con el tema de derechos de autor que se ha mencionado aquí, ¿cómo creo yo ese ecosistema? ¿A quién le doy el valor? ¿Quién realmente está aportando a ese ecosistema, ¿no? Entonces, aquí hay una fricción económica que tiene que ver con ese reparto de valor, el problema de los micropagos, que cómo realmente si se hace un retorno económico a estas IAs, reciben la IA ese retorno económico, cómo tributaría o cómo realmente seré desde el punto de vista pragmático esas transacciones económicas, ¿no? Y ya un poco para terminar en estos pocos minutos, no sé cómo voy de tiempo, la verdad, el siguiente salto sería entender que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, en el que, por ejemplo, en el funcionamiento de cualquier chatbot o cualquier IA generativa tipo ChatGPT o los que conozcamos, digamos que funcionan como silos, el funcionamiento es, digamos, estanco. Aquí lo que se crea es un concepto bastante complejo, que es el tema de la mentalidad de enjambre o de lo que se llaman enjambres sociales, ¿no? Es decir, son ecosistemas como Molbook lo que nos demuestran que las IAs generativas pueden generar y replicar conductas de colectividades y que el derecho hasta ahora, por ejemplo, hablo del derecho de sociedades, lo que crean son ficciones jurídicas o institutos asociativos para poder repartir responsabilidades. Entonces, esto llevado a mi tema, que es el tema de las DAOs, de las entidades autónomas descentralizadas, algunos de estos proyectos, como Molbook o como otros proyectos en los que se deja actuar a las IAs de manera autónoma, realmente se están configurando de manera muy parecida a estas entidades algorítmicas que funcionan sobre todo en ámbitos DLT, es decir, en ámbitos de blockchain. Entonces, esta idea de enjambre social, esta idea de inteligencia colectiva, esta idea de descentralización me lleva al siguiente punto, ¿no? Que es el tema de la superinteligencia artificial y de cómo a lo mejor es el mecanismo. Es decir, vamos a estudiar bien estos fenómenos, porque a lo mejor es la manera de luchar contra el centralismo en la IA. Una de las cosas que más me preocupan y que se ha mencionado también aquí es el tema de que la IA en realidad no es para todos, es mentira, es una falacia. La IA está nutrida de sesgos y de datos que son sesgados y por lo tanto no sirve para todo el mundo. Hay un gap de entrada a datos porque, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que identificar en un artículo muy interesante en el que se analizaba la psicología de ChatGPT, se asimilaba esa psicología con un hombre caucásico blanco del hemisferio norte. Es decir, ¿por qué? Pues porque todos los datos que nutren, la mayoría de datos que nutren a ChatGPT son datos de ese sesgo. Por lo tanto, no están representadas las minorías, las mujeres tampoco, ni siquiera las minorías étnicas, ¿no? Entonces,
esta idea de enjambre social, de protocolos en los que la IA está funcionando a través de estándares técnicos que seamos capaces de validar, de hacer checklists para que tengan cierta confiabilidad, de que los datos que nutren estas IA sean mucho más equitativos, podría llevar a esa idea de superinteligencia que lleve a implementación de soluciones de IA realmente equitativas, lo que se conoce como data equity, ¿no? Entonces, bueno, la IA descentralizada para mí no es una ciencia ficción, yo creo que es una estructura a la que podemos llegar. Evitar monopolios no es una falacia, es un deber que tenemos y tenemos que utilizar todas las técnicas que tengamos en la mano, en mi mano, desde mi análisis, desde mi pequeño nicho, estudiar los modelos de gobernanza centralizados en el ámbito de DLT. Y ya está. Pues no sé qué he hecho. Vale. Gracias. Bueno, el tema es apasionante y además encaja perfectamente en los mecanismos de defensa. Y aunque hablaremos de la responsabilidad civil, pero me ha encantado, bueno, esa razón de ser que hay que evitar monopolios y evitar los riesgos de una inteligencia artificial incontrolable. La transparencia de la blockchain, bueno, son alternativas, son mecanismos en definitiva. Y fíjate, hasta ahora de todo lo que he oído, me parece el mecanismo más seguro para evitar ese dominio frente a los agentes tan autónomos que se convierten en descontrolables. Entonces, me parece un enfoque interesantísimo que seguiré de cerca porque me parece que yo no sé qué nos dirían los tecnólogos, pero que me parece de sentido común para, bueno, para evitar esos monopolios y para evitar ese descontrol de la inteligencia artificial. Si la intervención humana se nos escapa de las manos ante el hecho de que los agentes por sí mismos no solamente deciden, sino que ejecutan, pues parece un buen mecanismo. Muchas gracias, María Sagrario. Y damos paso a la siguiente ponente. Te encargas tú, Gabriela. Yo me encargo, sí, Carmen, quédate tranquila. Bueno, vamos a dar paso ahora a María Lubomica Kubica. María Lubomira Kubica, discúlpenme. Ella es investigadora de Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y Universidades de Derecho Civil en la UNED Madrid. Es co-chair ELI Spanish Hub, en el Spanish Hub. Trabaja asimismo en International Research Fellow de la Information Society Law Center de la Universidad de Milano. Es miembro del Consejo General de European Law Institute. Es miembro del Comité Asesor del Proyecto Conjunto de Ali-ELI sobre los principios para la gobernanza de la biométrica y del proyecto Modelo de Cláusulas Contractuales de la Unión Europea sobre contratación automatizada y asistentes digitales en transacciones empresariales y de consumo, B2C y B2C y B2B, en colaboración con UNCITRAL. Bienvenida, María, te escuchamos. Intento compartir mi presentación. Discúlpame, ¿puedes subir un poquito tu volumen o acercarte? Porque se te Está al escucha muy máximo, bajito. está al máximo el volumen. Ahí está mejor, gracias. ¿Sí? Sí, Em, gracias. a ver, PowerPoint. Intento compartir la presentación. Entre tanto, como tengo muy poco tiempo, no sé si se ve. No. Voy a expresar mi gratitud a la organización del Congreso muy brevemente, em, sobre todo a Carmen Muñoz y a Idoia Salazar por acogerme en este evento. Estoy muy agradecida y voy a intentar compartir el desktop, abrir configuración del sistema. Eh, ¿Qué es lo que se ve ahora? A mí. Muy bien, ¿eh? Estás guapísima.
Gracias. Tómate tu tiempo para compartir pantalla, no hay problema. Pero hablarás menos, María Cubista. Toda la pantalla, ventanas de aplicación, Microsoft PowerPoint, compartir, abrir configuración de sistema. Hmm. Ahora No. tampoco. Bueno, a ver. Eh, no sé si tengo, es que me hace abrir la configuración del sistema por privacidad y seguridad. No sé por qué no tengo aquí Team Zoom. Ah, que está apagado. Ahora, ¿Puedes? ahora. No. Ahora debería, aquí está, compartir. Perfecto, sigamos. Ahora sí. Ahora sí, Perfecto. genial. Bueno, Pues voy a empezar, voy a ponerlo a pantalla completa. Eh, en esta intervención me gustaría ofrecer una breve visión comparada sobre la espérame un regulación. segundito, que tenemos un retorno. A ver, un segundito. Adelante. Perdón. Sobre la regulación de la inteligencia artificial generativa en una perspectiva comparada. Eh, Muy brevemente, en la literatura se distingue en lo que algunos autores vienen a llamar la vieja guardia, que viene a ser la regulación tradicional, son las leyes clásicas de carácter tecnológicamente neutral, es decir, que han sido promulgadas en su tiempo sin tener en cuenta la nueva realidad digital, y los recién llegados, que es la legislación integral específica en materia de inteligencia artificial, que incorpora disposiciones sobre la inteligencia artificial generativa también. Aquí en Europa, entre lo que se llama la vieja guardia, se distingue, por ejemplo, el Reglamento sobre Protección de Datos de Carácter Personal, Derecho de Concurrencia, Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho a la no discriminación y las reglas de responsabilidad civil. Y esto sí, porque hubo un proyecto, como todos sabemos, aquí en Europa, de una directiva sobre la responsabilidad por IA, pero se ha puesto en hold y de momento no se escucha nada más sobre esta pieza legislativa. Por otro lado, entre los recién llegados podríamos distinguir sobre todo aquí en Europa la ley de IA, o sea, el AI Act, Digital Services Act, Digital Market Act, las leyes de ciberseguridad y también la nueva directiva sobre productos defectuosos de la que va a hablar Carmen, tengo entendido, que ya se acopla a la nueva realidad digital. Luego, desde una perspectiva comparada, se puede identificar tres grandes modelos regulatorios, y aquí habría que distinguir entre el modelo europeo, estadounidense y algunos modelos emergentes de los que vamos a hablar en breve, que son el modelo asiático y el de América Latina, que es aquí tengo un ejemplo solo de Brasil. Em, ¿Qué sucede? Estos enfoques, como tenemos tantos, o por lo menos tres distintos, el europeo, el estadounidense y luego los modelos emergentes, se diferencian desde el punto de vista de la seguridad de la inteligencia artificial y la protección de derechos fundamentales hasta los incentivos a la innovación. Estas discrepancias plantean importantes desafíos de cumplimiento para las entidades multinacionales, es decir, las empresas, que operan bajo múltiples regímenes jurídicos, ya que deben conciliar obligaciones y estándares diferentes mientras mantienen la eficiencia operativa y la competitividad tecnológica.
Tales conflictos ponen de relieve la tensión inherente entre la gobernanza global de inteligencia artificial y los objetivos regulatorios regionales y reflejan la inevitabilidad de fricciones normativas en un mundo interconectado en el que la inteligencia artificial generativa se despliega a escala global. Luego, del modelo europeo voy a hablar muy poco porque sé que ya ha sido comentado aquí, solamente brevemente subrayar que es una regulación integral en cuanto al AI Act que acoge un enfoque basado en riesgo y tiene alcance extraterritorial, es decir, aquí se habla del efecto de Bruselas. La normativa europea, aunque no obliga directamente a los actores que están fuera del territorio de la Unión Europea, si estos actores quieren exportar los productos a la Unión Europea, tienen que cumplir con ella. Entonces se habla de su alcance extraterritorial. Em, como mencioné con anterioridad, no voy a hablar con más detención sobre el AI Act que ha sido comentado aquí, solamente 4 ideas principales en lo que se refiere a esta pieza legislativa. Establece transparencia en caso de los chatbots y deepfakes, obligaciones para los modelos de propósito general y evaluación de riesgos sistemáticos y los llamados requisitos de alfabetización en IA. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente se exige a los profesionales que desarrollen o utilicen sistemas de IA que posean conocimientos adecuados sobre su funcionamiento y limitaciones. Y ojo, los ingenieros también así tendrían que tener conocimiento, por lo menos básico, de las principales restricciones regulatorias y obligaciones aplicables. Luego, el modelo estadounidense parece más flexible y descentralizado. Aquí no existe una ley federal general, no se ha promulgado nada a este nivel del Estado. Hay un proyecto de American Law Institute que viene dirigido a promulgar un instrumento de soft law en materia de IA, pero está todavía en sus inicios. Después hay regulación sectorial y administrativa de la que vamos a hablar más adelante en el modelo estadounidense, sobre todo desde el momento en el que subió a la presidencia presidente Donald Trump, se da prioridad a la innovación y competitividad y menos a la regulación del fenómeno. ¿Qué es lo que me gustaría subrayar en cuanto al modelo estadounidense? En la ausencia de normativa federal específica, diversos estados de los Estados Unidos han comenzado a adoptar propias iniciativas legislativas en la materia, lo cual ha dado lugar a panorama regulatorio complejo y heterogéneo. California, por ejemplo, es la que más iniciativa tenía en esta materia y entre estas iniciativas se destaca el proyecto denominado Safe and Secure Invitation for Frontiers Artificial Intelligence Models Act, que pretendía exigir evaluaciones de seguridad para los modelos avanzados de IA con el fin de reducir los riesgos asociados a su despliegue, aunque finalmente no fue promulgado por el gobernador Newsom. Además, el Estado ha aprobado normas dirigidas a regular aplicaciones concretas de inteligencia artificial, como la prohibición de contenidos deepfake generados por IA destinados a manipular los votantes durante procesos electorales, así como medidas para combatir la difusión de imágenes íntimas falsas creadas mediante estas tecnologías. Este conjunto de iniciativas refleja el interés del Estado por proteger la integridad de procesos electorales y salvaguardar a los ciudadanos frente a los daños derivados de desinformación generada mediante inteligencia artificial.
En marzo del año 2024, Tennessee aprobó la denominada Elvis Act, convirtiéndose en el primer estado en regular específicamente las simulaciones mediante IA de la imagen, la voz y apariencia de las personas. Esta norma responde a la preocupación por el uso no autorizado de la identidad de los individuos a través de deepfakes, especialmente en sectores como la industria de entretenimiento. Este mismo mes, el estado de Utah promulgó Artificial Intelligence Policy Act, que establece la responsabilidad de las empresas que no informen adecuadamente del uso de inteligencia artificial generativa cuando así lo exijan las normas estatales de protección del consumidor. Y finalmente, la ley crea el Office de Artificial Intelligence Policy y el programa Artificial Intelligence Learning Laboratory con el objetivo de supervisar el uso de IA y fomentar la formación y conocimiento en este ámbito. Y a nivel local ya totalmente, la ciudad de Nueva York introdujo en julio del año 2023 la denominada BIAS Audit Law, que obliga a las empresas a realizar auditorías independientes de los sistemas automatizados utilizados en la toma de decisiones en materia de empleo, con el fin de prevenir prácticas discriminatorias. Por su parte, el estado de Colorado ha aprobado su propia legislación sobre inteligencia artificial que exige transparencia en el uso de herramientas de IA en las interacciones con consumidores. En cuanto a otros modelos legislativos, son los modelos emergentes de Asia y América Latina. China ha adoptado una estrategia regulatoria rápida y centralizada que combina la promoción de la innovación tecnológica con un fuerte control de contenido y de la seguridad informacional. Es interesante el caso de la Corea del Sur, que también ha avanzado en forma significativa en la regulación de la inteligencia artificial mediante la aprobación de AI Basic Act, convirtiéndose en el segundo país del mundo en adoptar una legislación de este tipo. Y por fin, para acabar, tenemos Brasil y Canadá. Ambos países han desarrollado modelos inspirados en el modelo europeo. En Brasil está el AI Act, que fue aprobado por el Senado y actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados. Y en Canadá tenemos Artificial Intelligence and Data Act, AIDA, cuyo objetivo es regular los sistemas de inteligencia artificial que operan a nivel nacional e interprovincial. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estos desarrollos, básicamente, y concluyendo ya, reflejan la creciente diversidad de modelo regulatorio en el ámbito global. La regulación a día de hoy se encuentra fragmentada a estos niveles. Y se identifica tres tendencias principales: un enfoque europeo basado en la regulación integral y protección de derechos, un enfoque estadounidense más flexible y orientado a la innovación, y una creciente diversidad de modelos regulatorios en otras jurisdicciones. Em, Esto es un problema, como dije anteriormente, para las empresas que básicamente están funcionando a nivel global y están un poco desorientados. Después a esto se añaden los marcos jurídicos existentes que no están acoplados a la nueva realidad digital y que no tienen sus sustitutos en este caso. Y de cara al futuro, el principal desafío es lograr una mayor coordinación, en mi opinión, internacional en la gobernanza de inteligencia artificial en un contexto que está marcado por crecientes tensiones geopolíticas y competencia tecnológica. Aquí, por ejemplo, podría mencionar que en este sentido el Instituto UNIDROIT, Instituto UNIDROIT se ha propuesto un instrumento soft law que tiene como objetivo ocuparse de evaluación de riesgos a través de la responsabilidad extracontractual
y está en su working plan esta iniciativa que se supone que se va a desarrollar en los siguientes años hasta el año 2028. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Luego te vamos a hacer alguna preguntita para ponerte incómoda. Bueno, muy amable. Vamos a pasar a la próxima expositora, Ruth González Hernández. Gracias por estar. Ruth es profesora asociada de Derecho Civil de la UCM, perdón, Centros Adscritos UCM y en Universidad a Distancia de Madrid. En el ámbito del ejercicio profesional, colegiada desde el 2002, es miembro de European Law Institute, es miembro del grupo de investigación de la UCM, Derecho de Daños, Derecho de la Contratación, es evaluadora de la revista electrónica Direito Red, estancias de investigación y tiene también estancias de investigación en centros extranjeros. Bienvenida, Ruth, adelante. Agradecer a la organización por hacer posible este congreso y participar en él. Lo que voy a exponer es la relación entre los proveedores en línea, las plataformas que utilizan sistemas de IA, sobre todo la incidencia que tiene en los usuarios de las mismas, no solamente focalizado en consumidores, que en algunos casos sí serán, pero en general como usuarios. Es de todos más o menos conocido que todos los proveedores en línea que utilicen sistemas de IA tienen que facilitar información acerca del funcionamiento y sobre todo los datos que utilizan. Europa es consciente de ello y por eso impone obligaciones y en especial de transparencia. ¿Para qué? Para combatir los riesgos que genera la IA. Evidentemente presenta muchas ventajas, pero no dejan de existir esos riesgos para los usuarios. A todos nos han causado expectación determinados sistemas, pero claro, también no es menos cierto que nos preocupa los riesgos que pueden existir. Me referiré luego a ello y aunque en este panel evidentemente es retos jurídicos, también presenta retos éticos, retos sociales. La IA. Y como yo me voy a centrar sobre todo en el uso que hace de la publicidad estos proveedores en línea, ¿qué ocurre? Cuanto más sesgada y más segmentaria es la publicidad y, en definitiva, la información, también puede tener su incidencia en que socialmente, en que se polarizan opiniones, ideologías y posturas, con lo cual eso es un riesgo que hay que tener en cuenta. Entonces, a mayor segmentación, incrementa este riesgo. Se trata, como digo, de que se haga un uso responsable y ético de la IA. Pero además, como digo, con estas obligaciones se trata de garantizar, en definitiva, los derechos de todos los usuarios. Derechos que ya se ha comentado en anteriores paneles, que algunos de ellos son derechos fundamentales. Y sí es cierto que con determinados sistemas se imponen además obligaciones específicas, que también, bueno, me referiré a ello posteriormente. Entonces, en ese sentido, la ley exige a los proveedores pues, que revelen la finalidad, el uso de datos, el tratamiento y, en definitiva, la toma de decisiones. El propio RIA define que los proveedores de IA generativa pues, deben de informar a sus usuarios de cuándo los contenidos han sido creados artificialmente. De esta manera también se garantizan así sus derechos, la transparencia. Y además el incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejadas sanciones. Es cierto que quizás ciertas sanciones a las grandes plataformas o estos proveedores pues no les pueda repercutir tanto, pero yo creo que no es nada desdeñable tener en cuenta la desconfianza que genera. Cuanta más confianza tenga el usuario, el consumidor en la IA, más
uso va a hacer de ella. Entonces, al final, yo creo que hay que tener en cuenta esa desconfianza y la reputación que puede tener incidencia más que a lo mejor lo que le pueda repercutir la sanción económica. Por otra parte, también, aparte del RIA, el Reglamento de Servicios Digitales también se ha preocupado de esto. Y además es consciente el legislador europeo de la incidencia que tiene la publicidad, el impacto y sobre todo la publicidad segmentada, que evidentemente hacen uso de ellos los proveedores en línea. Entonces, en este caso también establece obligaciones para los prestadores de servicio, qué publicidad se utiliza, quién presenta la publicidad y además, sobre todo, los principales parámetros que se utilizan para determinar esa publicidad. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que está el riesgo de esos sesgos. Además, debe dar explicaciones de la lógica que se utiliza para tal fin y también cuando se base en la elaboración de perfiles. Por otra parte, a los prestadores de muy gran tamaño también, como decía antes, tendrán obligaciones adicionales y específicas y evaluar los riesgos de manipulación basados en los sistemas, el control de esos sistemas de recomendación. Concretamente, dice que esos riesgos de manipulación, pues cuando vaya a producir un efecto negativo real o previsible sobre la protección de la salud pública, los menores, el discurso cívico o efectos reales o previsibles relacionados con procesos electorales y con la seguridad pública. No solamente en esto, sino también en los sistemas de recomendación. Las plataformas, no cabe duda, que intentan obtener el máximo beneficio. Y esto, lógicamente, cuanto mayor número de usuarios atraigan por su influencia, van a conseguir mayores ingresos en publicidad. Al final, todos los clics que podamos dar, evidentemente, o las visitas que pueda tener, eso a las plataformas les sirve, es un público al que dirigirse y utilizar, y al final aumentan los ingresos en publicidad. Por eso también se ha prohibido concretamente a los prestadores de servicios de plataforma, pues que en línea, por supuesto, diseñar, organizar y gestionar interfaces que engañen, manipulen, es decir, bueno, pues no, para no detenerme en ello, todos los patrones oscuros. Además, en relación con la publicidad en línea, existen esas obligaciones de transparencia que se exige que el anuncio publicitario concreto que se presenta a cada destinatario deba proporcionar también información para que los propios usuarios sean capaces de identificar que estamos ante un anuncio publicitario y además que en tiempo real sean conscientes de ello. Por otra parte, como en definitiva se trata de combatir esa publicidad segmentada, ¿por qué? Porque esa publicidad se basa en intereses y vulnerabilidades, lógicamente, de los usuarios, con lo cual puede tener esos potenciales efectos negativos. Además, como decía, el propio Reglamento de Servicios Digitales expresa esa preocupación que tiene y así también explica que puede contribuir a generar riesgos significativos, desde anuncios publicitarios que sean en sí mismos contenidos ilícitos, hasta contribuir a incentivar económicamente la publicación o amplificación de contenidos y actividades en línea, que sean ilícitos o de otro modo nocivos. Por tanto, aquí, en el momento que con los sistemas de IA se permite el perfilado, pues es una manera muy constatable de verlo en las propias redes sociales. En las propias redes sociales ese perfilado se ve y además está dirigido ya no solamente a grupos determinados y específicos, sino a individuos concretos, con lo cual mejora el alcance y además el impacto de esa publicidad. ¿Por qué? Porque va dirigido exclusivamente a quien a ellos interesa. Y evidentemente, el gran negocio y el nuevo modelo de negocio de las plataformas ya llevan muchos años, empezó con la economía de plataformas, pero además cada vez los proveedores que utilizan sistemas de IA para mejorar y rentabilizar es mayor. Además,
existen ya incluso servicios que personalizan las noticias y la información. Hombre, siempre ha habido en ese sentido publicidad dirigida, información segmentada, pero cada vez es mayor. Y de hecho, en este sentido, ya hace, no es que sea de este año, ya hace algunos años, concretamente el Grupo Consultivo sobre Ética del Supervisor Europeo de Protección de Datos señaló que cuando el entorno online se encuentra personalizado y microsegmentado, los ciudadanos estamos expuestos a informaciones que refuerzan los sesgos ideológicos y es más difícil encontrar opiniones diferentes. Dice, lo que lleva a una mayor polarización política e ideológica, que era lo que me querría referir antes. No solamente ya afecta a retos jurídicos que se nos presentan, sino que también afecta socialmente en ese sentido. Con la publicidad dirigida lo que se trata es de orientar la conducta del usuario y del consumidor. ¿Por qué? Porque están basados en unos intereses. Entonces, en ese sentido, creo que cada vez más esa importancia de las obligaciones de transparencia que se impongan en este sentido a los proveedores en línea. Y sobre todo para combatir pues, la discriminación y manipulación que pueden hacer las mismas. Todos los problemas que se pueden ocasionar a través de la publicidad online y los sistemas de recomendación. Por eso se trata de seleccionar estos contenidos y que al final pueda seleccionar el usuario toda la información. Como decía, quizás las sanciones en sí mismas no sean tan eficaces, pero sí es cierto que con estas obligaciones, pues en el momento que la consecuencia que no se incumpla afecta en este sentido a la propia reputación y la desconfianza de la IA. Y básicamente esto es lo que quería exponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Excelente tu exposición. Luego tenemos también una pregunta clave para ti. Bueno, vamos a dar lugar a nuestra amiga Carmen Muñoz García. Ella es profesora acreditada catedrática de Derecho Civil en la UCM. Tiene varios subproyectos. Uno de ellos es el de gobernanza de la IA, proyecto Claire del Observatorio de Impacto Social y Ético de Inteligencia Artificial for Google.org. Es fundadora y directora del Grupo de Investigación de la UCM de Derecho de Daños, Derecho de Contratación y Tecnologías Disruptivas. Asimismo, es codirectora del Diplomado de Alta Especialización de Inteligencia Artificial y su impacto en el derecho de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM. Bienvenida, un placer. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Gabriela. Hay un power. Carmen Muñoz. Bueno, mientras tanto, en primer lugar, ya que soy la última en intervenir en lo jurídico, quiero dar las gracias a la oportunidad que nos dio y doy a los juristas. La mayoría sois de ética social, tecnólogos, y de pronto éramos 3 en jurídico y la pedí poder incorporar gente y me puso 2 condiciones. Doctores, 2022, y mujeres preferiblemente. Algún hombre se coló, pero nos dijo porque estaba bien visto en el ministerio en aquel entonces y porque había ya muchos tecnólogos en la cátedra. Y bueno, pues evidentemente hemos creado todo un bloque de jurídico que hace que una sienta que, caramba, qué de cosas tenemos todos que aportar. Qué de cosas aprendidas esta mañana y otros compañeros que no han podido estar. Con lo cual no hago más que ratificar a Idoia que nos dejara incorporar. Gracias. Que nos dejara incorporar. ¿Sí? Vale, perfecto. Que nos dejara incorporar a todo el equipo de jurídico, que en definitiva, vale, la he liado. Esto es lo que tiene, que a una le apasione la IA, el reglamento, las tecnologías van a otro ritmo distinto.
Vale, perfecto. Bueno, en esta mesa de mecanismos de tutela, sanciones y responsabilidad civil, quedaba hablar de la responsabilidad civil. Para ponerlo en contexto, quiero recordar lo que el 19 de febrero del 2020 fue ya la iniciativa de la Comisión Europea y que dejó clarísimo la importancia de temas como los que se han hablado esta mañana, pero especialmente se puso hincapié en lanzar el primer libro blanco sobre la IA. Un año después se propuso por la Comisión la propuesta de reglamento de inteligencia artificial que derivó. ¿Mejor? Vale. Bueno, el libro blanco de IA, el mismo día la Comisión Europea lanzó la Estrategia Europea de Datos, porque sí que puso en valor lo que pongo en la columna de la izquierda. El Reglamento General de Protección de Datos tiene pleno valor, es la gran cobertura que tenemos las personas físicas para la protección de nuestros datos personales, pero con la Estrategia Europea de Datos, la Unión Europea lo que quiso dejar claro es protección de datos personales, sí, pero aprendamos a reutilizar los datos, aprendamos a compartirlos y aprendamos, en definitiva, a que sin datos no hay inteligencia artificial. Es decir, se puso en valor el Reglamento General de Protección de Datos, pero se dijo que aprendamos a cambiar de concienciación, que aprendamos en definitiva que sin estos datos, si no compartimos datos sanitarios, si no compartimos datos de investigación, si no compartimos datos del ámbito laboral, es difícil que la inteligencia artificial prospere, porque la idea es esa, sin datos no hay inteligencia artificial. En eso consistía la Estrategia Europea de Datos y el mismo día lanzó el informe de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial. La Comisión Europea dijo que sin estos andamiajes no sería posible construir una inteligencia artificial segura. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa, que el reglamento como tal, y lo han dicho aquí esta mañana en la primera de las mesas, es un reglamento de producto. El reglamento de inteligencia artificial está dirigido a un producto muy específico y está dirigido, en definitiva, a hacer que ese producto sea seguro. Se ha puesto de manifiesto también esta mañana que no se nos ocurre pensar que haya un coche no seguro circulando por la Unión Europea, no se nos ocurre que haya un avión seguro en la Unión Europea, productos sanitarios, productos farmacéuticos. En definitiva, la seguridad de los productos es clave y la inteligencia artificial tenía que aterrizar en la Unión Europea de manera segura. De ahí que esa columna de la derecha, donde aparece el libro blanco del Reglamento de Inteligencia Artificial, se hablara ya de los sistemas de inteligencia artificial en función del riesgo que supusiera. ¿Para qué? Para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y el medio ambiente. Se estableció ya en el libro blanco de inteligencia artificial que era fundamental tener en cuenta que los sistemas que circularan en el ecosistema en la Unión Europea tenían que ser sistemas seguros y que si suponían riesgo, si eran prohibidos, se expulsaban de la Unión Europea. Si eran sistemas de alto riesgo, se establecerían grandes requisitos y obligaciones y luego, bueno, pues para los demás transparencia y para otros se ignoró. El informe que se presentó ese mismo 19 de febrero del 2020 establecía que hay que garantizar que todos los productos y servicios sean seguros, incluidas las tecnologías digitales emergentes, pero que en definitiva, como tenían que ser seguros, debía protegerse principalmente a los consumidores. Dicho esto, la Unión Europea garantiza que esta IA que se implementa en la Unión Europea, en los 27 Estados miembros, es una IA que no genere dudas, que sea fiable, en definitiva, pero hablaba en el libro blanco aquel de 2020 de protección para los consumidores. ¿Qué ocurre después? Que el Reglamento de Inteligencia Artificial, ya conocido ChatGPT, noviembre del 2023,
sí, noviembre del 2023, en definitiva, tenía que también garantizar la seguridad frente a los modelos de inteligencia artificial. Y el reglamento finalmente de 13 de junio del 2024, publicado el 12 de julio del mismo año, lo que establece es, haciéndose eco de aquel periodo del 2020, protección de datos, también propiedad intelectual, y, en definitiva, que había que establecer un régimen de responsabilidad civil para los daños que cause la IA, lo que hace es establecer un régimen de sanciones severo, artículos 99, 100 y 101, pero un régimen de sanciones que no dejan de ser multas que benefician a la administración, nunca a los particulares. Con lo cual, a mí que el reglamento establezca sanciones me parece muy bien porque tiene carácter disuasorio. Si ponemos sanciones que pueden alcanzar el volumen de negocio, un 3, un 7% del volumen de negocio anual de una gran tecnológica, si comete algún tipo de sanción o implementa un sistema prohibido, me parece genial porque va a disuadir a esas tecnológicas, a esas grandes tecnológicas, de lanzar productos que están prohibidos. Y eso es bueno, eso es una garantía, pero repercute únicamente, repito, en el patrimonio de las administraciones públicas. ¿Qué ocurre? A mí lo que me importa es que si un sistema de IA, un modelo de IA me causa un daño a mí, por una deepfake, una ultrafalsificación, porque revela datos que me pertenecen, que forman parte de mi esfera más privada, si me causa daños, independientemente de la sanción administrativa, independientemente de la multa de tráfico por el que me atropella, lo que quiero es que me reparen a mí el daño que yo sufro a título personal. Y en este caso tenemos que decir que el reglamento de inteligencia artificial, que sí propugna que yo particular tenga derecho a que me reparen los daños que la IA me cause, también nos dice que el reglamento garantiza todos los derechos que ya están garantizados por el ordenamiento de la Unión Europea y que se ponga en marcha cualquier mecanismo de reparación a título particular distinto del campo de las sanciones a la administración correspondiente. En este caso, la directiva principal, teníamos ya una directiva, la directiva 85/374 de responsabilidad por producto defectuoso. Esa directiva 85/374 está en vigor hasta el día 8 de diciembre de este año. Es decir, que si hoy sufrimos algún tipo de daño, tenemos que acudir hoy por hoy a esta directiva. Pero también, si sufro daños porque el sistema vulnere mi protección de datos personales, tengo el artículo 82 del Reglamento General de Protección de Datos, donde establece la responsabilidad de aquel, en definitiva, que implementa un sistema que vulnera mis propios datos personales. ¿Qué viene después de la Directiva 85/374 de responsabilidad por daños causados por un producto a cada uno de nosotros, dirigida a consumidores? Aparece de pronto una directiva que fue aprobada el 23 de octubre del 2024, la Directiva 2024/2853. Esa directiva entra en vigor en todos los Estados miembros, con independencia de que se haya traspuesto o no a la legislación, al derecho interno, entra en vigor para todos los productos, para todos los sistemas o modelos que se comercialicen a partir del 9 de diciembre de este año 2026. ¿Qué previsiones establece esta directiva mejorando la anterior del año 85? Es decir, no ha habido laguna, no va a haber laguna, porque una pierde su vigencia el día 8 de diciembre, la otra empieza su vigencia el 9 de diciembre de este año. Armonización máxima, qué curioso. Una directiva de armonización máxima. Son los reglamentos los que tienen armonización máxima, es decir, cuando el reglamento de inteligencia artificial se dicta para los 27 Estados miembros, no hace falta que lo transpongas a tu Estado. Me da lo mismo lo que haga Italia, España, Francia o Bélgica. Me da igual. El reglamento
armoniza para todos, establece un régimen normativo uniforme para todos los Estados miembros. Las directivas, generalmente hasta en los últimos años, a partir del 2019 nos vamos encontrando directivas de máximo, también está diciendo protección máxima para todos los Estados y que yo ocurra el daño en Italia o en cualquier otro país, tengo la misma protección porque la directiva es de armonización máxima. Con lo cual, responsabilidad por producto, lo que incluye los programas informáticos, armonización máxima, independientemente de dónde esté, máxima protección. Establece como segunda previsión fundamental responsabilidad objetiva de los operadores económicos, implementadores, desarrolladores, importadores, etcétera, etcétera. Ante el riesgo de productos como la IA, podemos incluir también productos sanitarios, productos farmacéuticos, un coche, etcétera, etcétera, responsabilidad objetiva. Solo importa que yo demuestre cuál era el defecto del producto defectuoso, que he sufrido un daño y que existe relación de causalidad. No tengo que probar ni siquiera la culpa. A mayor riesgo, evidentemente, más posibilidades de proclamar esa responsabilidad objetiva. Y se establece en esta directiva que quedan excluidos, pero quedan excluidos por tener normativa propia, los accidentes nucleares o los programas informáticos y de código abierto que no se hayan introducido en el comercio, porque si el producto se ha introducido en el comercio, está sujeto a las mismas reglas de esta actividad. Responsabilidad por producto para responder a la mayoría de los supuestos, de la responsabilidad de los supuestos de sistemas de inteligencia artificial y modelos de IA. He puesto en un título aparte, en rojo, un tema que estamos estudiando en este proyecto de Alicante de salud y de IA, que es la responsabilidad por prestación de servicio. ¿Qué ocurre cuando, en definitiva, lo que hace el sistema de inteligencia artificial es crear outputs generados por la herramienta, una información de salida, y que esta información de salida es la que conlleva el daño, o porque no omite una información, no advierte en un sistema sanitario de un tumor que aparece maligno en una imagen y no lo advierte suficientemente. Es decir, o no da la información de salida o da una información indebida. En este caso, no hablamos ya de responsabilidad por producto, estamos ya ante un supuesto, en definitiva, que no encaja en la columna de la izquierda, donde aparece la responsabilidad por producto y que se debe a la mala praxis, por ejemplo, médica, o del consultor, o del responsable de la entidad bancaria. Mala praxis porque el sistema da información, pero como tiene que haber supervisión humana, en definitiva hay un responsable. Nos preguntaban en un último congreso en octubre con médicos de toda España, nos preguntaban, ¿puedo en algún momento decir que la información emitida la daba por buena cuando realmente el sistema es un sistema que nos garantizan que funciona con gran exactitud? Pues no hay posibilidad de escapar de esa responsabilidad. El que tiene los mandos y tiene en su poder el sistema es el que, en definitiva, tiene que hacerse responsable de los informes que emite. Ayer, en una mesa que había no de responsabilidad, sino de la IA en el ámbito médico, donde intervinieron 3 médicos, nos decían, en definitiva, que todo estaba bajo su supervisión. No cabe que nos diga el examen de 1 millón de imágenes en 2 horas, este es el diagnóstico. Queda todavía el criterio humano y no puede sustraerse del criterio humano. En ese caso, si no cabe reproche al producto defectuoso, el móvil que se quema, en definitiva, en la mano y me genera daños, si no puedo alegar defecto del producto, tengo que irme a este otro supuesto de responsabilidad por prestación del servicio. ¿Cuál es el problema? Que la directiva que se encargaba, no la directiva, porque no ha llegado a ser directiva nunca, sino que cuando se lanzó una primera directiva por producto defectuoso, también se lanzaba una directiva por la información de salida o la omisión de salida de los sistemas de inteligencia artificial, y esta
propuesta de reglamento nunca consiguió el consenso de la Unión Europea y se ha retirado recientemente de todo tipo de negociación que exige en este caso culpa y más culpa. Ahí he tratado de reflejar de una manera gráfica lo que es la directiva de responsabilidad por producto y en este caso los 4 elementos que se analizan en la responsabilidad civil es siempre acción u omisión, el producto. ¿Es un producto defectuoso? ¿Es un producto seguro? Si es un producto defectuoso, no ofrece la seguridad que cabe esperar del producto y hay daños y relación de causalidad, hay una responsabilidad al margen de la culpa. La otra directiva, y no voy a entrar en ella teniendo en cuenta que aquí somos más de ético y social que de jurídico, en la otra directiva, el 4º apartado, el de la atribución de la responsabilidad, exige que probemos la culpa del sanitario, del asesor, del consultor o del responsable de la entidad financiera. Muchas gracias. Carmen, ha sido superadora tu exposición. Felicitaciones. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntitas concretas y concisas en relación a las exposiciones que han realizado. Te voy a preguntar, María, ¿qué ventajas y oportunidades y retos crees que tiene que entender el desarrollo de la IA generativa desde la perspectiva de la criptoeconomía y las tecnologías DLT? Bueno, lo he dicho, gracias, Gaby. Lo he Por dicho favor. lo he dicho un poco antes, ¿no? O sea, yo creo que estamos en posición a través de determinadas tecnologías que ahora explicaré, en poner coto a esa centralización. Pero esto pasa primero por una cosa que es empoderar al usuario. Una de las patas que más me ocupa durante estos años tiene que ver con la educación en sentido amplio, educación financiera, educación de empoderamiento. Nos han vendido, desde la ATAC, por ejemplo, nos han vendido que nuestros datos son poderosos. Nuestros datos han estado siempre en manos de plataformas. La criptoeconomía lo que te permite es, de alguna manera, monetizar determinadas cosas que antes no eran monetizables. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en la tendencia que se está generando ahora. El otro día un actor, Matthew McConaughey, dijo que él lo que quería era tener una IA personal, es decir, una IA que se haya nutrido con sus valores, con sus datos, con su manera de pensar, con su background, con sus skills. Eso puede dar lugar a que todo eso pueda de alguna manera concentrarse en algún tipo de cripto token, o sea, un token, ¿no? Y eso puede ser objeto incluso de negocio jurídico. Esto plantea un problema ético, hasta qué punto puedo monetizar o no la reputación, pero al mismo tiempo plantea una oportunidad y es, oye, consumidores, usuarios, creeros que tenéis poder y reivindicar ese poder. Esto lleva a lo que se conoce como economía Web3 y de esa manera el entorno criptoeconómico y las tecnologías de registro distribuido son, digamos, un caldo de cultivo muy óptimo para que ese empoderamiento sea posible. Y ese empoderamiento es el paso previo a poner coto a la centralización. Porque si yo realmente creo que mis datos tienen poder, por ejemplo, si yo puedo participar de un ecosistema que investiga, por ejemplo, la longevidad, como puede ser Vitadao, que es un caso real de entidad descentralizada, en la que estoy al mismo nivel que el Imperial College, que es el que pone el conocimiento, y que el financiador que tiene dinero, pero necesita mis datos, porque yo he tenido durante muchos tiempos en mi árbol genealógico gente centenaria y hasta ahora no he podido monetizar esos datos. Me pongo al mismo nivel desde el punto de vista de importancia, ¿no? Entonces, esa creación de ecosistemas lo permite la criptoeconomía y lo permite la tecnología DLT. Al mismo tiempo, por ejemplo, no hay que ser iluso. Para yo poder influenciar en el ámbito de la IA y hacerlo un poco más descentralizada, tengo que tener, por ejemplo, poder computacional. Yo desde mi ordenador, desde casa, difícilmente pueda yo tener capacidad de nada, pero todos juntos sí. De tal manera que haré, por ejemplo, proyectos en los que yo lo que hago es ceder mi poquito nicho de poder computacional que junto con otros poderes computacionales de otros ordenadores tenemos capacidad de hacer algún tipo de poder, ¿no? Eso se hace a través de lo que se conoce como DePIN o infraestructuras descentralizadas en blockchain, de la infraestructura, de lo físico, de lo tangible. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que la criptoeconomía y las tecnologías DLT son una oportunidad única para luchar por una IA descentralizada. Absolutamente. Y en relación a lo que dices, una criptoeconomía customizada, tailor, a medida, Total. a medida para nosotros, ¿no? Que se adapte a nuestras necesidades y que nos hagamos uno con ellas y que sea, la estructura sea
diseñada por nosotros Democrática. y democrática, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante el tema. Lo voy a estudiar. Es otro mundo. Me interesa el punto de vista jurídico, ¿no? Del derecho en relación a la tokenización y la economía de la cripto. Bueno, vamos a pasar a una pregunta que tengo para Ruth. Ruth, quería consultarte, ¿en qué crees que se traducen las obligaciones impuestas a las plataformas en cuanto a a la evaluación de los riesgos? ¿Fue clara? ¿Quieres que la reitere? ¿En qué se traducen las obligaciones impuestas a las plataformas en cuanto a la evaluación de riesgos? Los riesgos que se pueden traducir en distintas modalidades, si no se controlan y no se imponen esas obligaciones, en este sentido podríamos tener existencia de difusión de información a través de procesos automatizados que tengan como consecuencia esos perfilados erróneos. Por otra parte, también centrándonos en lo que son las redes sociales, incluso cuentas falsas, y en definitiva el acceso que no sea, y sobre todo más peligroso creo que es la difusión de esa información que sea contenidos ilícitos o no precisa en ese sentido. Exacto. Muchísimas gracias. Nada. Carmen, si existieran varios regímenes de responsabilidad, ¿bien? ¿Sería posible unificar los criterios para responder de la misma manera por los daños causados por productos de la IA o con IA que por los daños causados en la prestación de servicio? Espera, la pregunta está rara formulada. ¿Quieres, mira, esta es la Reformular. pregunta, reformularla? Bueno, Porque esa medida la has hecho. Mira. A ver, cuando se lanzó el informe en 2020, 19 de febrero del 2020, diciendo que había que regular la responsabilidad civil, se dijo que había que establecer un régimen uniforme para todo lo que sea producto defectuoso, la IA, el software y todo lo que sea daños causados por la información de la IA o la omisión. Bien. Y parecía del todo razonable. Es más, hay una resolución del Parlamento Europeo del 20 de octubre, del 2020, meses después, diciendo que había que plantear una responsabilidad objetiva donde no importara el elemento culpa. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la IA genera tal número de riesgos y genera tal riqueza a quien lanza el producto, enriquece al empresario, al desarrollador, a los operadores económicos, que deben asumir el riesgo que generan. Igual que poner coches en circulación, generan riesgos, igual que poner los patinetes. En definitiva, son herramientas de alto riesgo y la IA mucho más. Y en aquel momento el Parlamento Europeo dijo: hay que crear un reglamento, ni siquiera una directiva, un reglamento de máxima armonización donde se establezca la responsabilidad objetiva de todo lo que derive de IA. Exacto. ¿Qué ocurre? Que lo que no podemos es disminuir la responsabilidad de los profesionales. Claro. Si yo le estoy diciendo a un médico que va a responder el desarrollador, por ejemplo, de IA, su propio hospital, que va a responder el creador de la IA, pues a lo mejor el médico ni supervisa sus resultados y ni siquiera apuesta por el criterio médico. ¿Os imagináis? Entonces yo creo que el tono se está suavizando, es decir, objetiva sí en el producto cuando es producto defectuoso, porque si el producto no hubiera sido defectuoso, no sabría, porque el producto no es seguro. Es tan fácil como cuando es producto defectuoso, cuando no es seguro. Pero ahora, cuando el sistema de IA tiene que emitir, evaluar, informar, pues hombre, yo confío que el médico que me atiende
o que me somete a triaje o que me destina a un tratamiento médico, una operación, o me descarta para cualquier tratamiento, confío en que no resuelva solo con la IA. Es decir, que como la IA y especialmente la IA generativa actúa con carácter de probabilidad, su propia característica de probabilidad incluye que no acierta al 100%. Confío en que en el profesional médico, con lo cual yo creo que hay que poner hincapié en la culpa, en someternos al criterio último del profesional por una razón fundamental, porque es que entonces dejamos todos en manos de la IA y faltaría esa supervisión humana que, repito, en el considerando 27 del Reglamento de Inteligencia Artificial no solamente se determina que tengamos en cuenta directrices éticas, entre ellas la supervisión humana, sino que se establece también en el artículo 15 respecto a los sistemas de alto riesgo. Yo creo que se ha retirado, muchos dicen que se ha retirado esta directiva después de las críticas de Trump al exceso de regulación en la Unión Europea. Puede haber influido, pero lo que estaba muy claro es que no hay consenso respecto a los fallos cuando la IA emite criterio, pero está sujeta a la supervisión de los tribunales. Clarísimo. Difícil llegar a Difícil. Es que no me imagino una regulación de la IA sin una verdadera ponderación o una discrecionalidad en relación a poder poner en valor la culpa. O sea, jurídicamente hablando, desde el derecho, estamos, como tú dices, en absolutas manos de la IA. ¿Quién es responsable? ¿Cómo responsabilizamos? ¿En qué medida? Entonces, la culpabilidad debe ser ponderada. Tal cual, la mala praxis no puede dejarse de tener en cuenta. Es necesario que la persona asuma su propia responsabilidad por los daños que se causen. Exactamente. Muchísimas gracias a las expositoras. ¿Quisiera hacer alguna pregunta? Sí, ya les alcanzamos el micrófono, un segundito. A ver, Fran, ¿me ayudas? Excelente. Toma, dale este. Le propongo un juego. ¿Le gusta jugar? Sí, tenemos poco tiempo, ¿eh? Sí, sí. Va a ser muy corto. Bueno, tenemos unos Bueno, minutitos que te concedemos. Bueno, lo estás perdiendo ahora. No, vamos. Venga. Les voy a decir una cosa. Para hacerles la pregunta que tengo que hacerles una confesión. Yo soy un avatar corpóreo que vengo del futuro. Y el 14 de abril de 2029, una superinteligencia va a tomar la gobernanza del planeta, ¿no? Y eso implica que va a eliminar la propiedad privada, los derechos de autor, los estados-nación, las leyes, es decir, va a tomar todo eso. ¿Cómo entra este Congreso en ese escenario? Porque ese escenario es posible. Sí. Bien. Un escenario apocalíptico. Vamos a darle la palabra a María. Pues una de las cosas, me parece interesantísima la pregunta, muy bien logrado el avatar, parece humano totalmente, lo cual felicidades. Es una de las cosas que realmente se plantean. Yo hablo a nivel jurídico, por ejemplo, voy a lo micro para ir un poco a lo macro. La crisis del Estado-Nación es una crisis que es real ahora mismo ya. De tal manera que, por ejemplo, a nivel simplemente de producción legislativa, ya nos hemos dado cuenta de que poco sirven las leyes. Entonces, estamos yendo, como decía antes, hacia maneras de ordenarnos que ponen en crisis la propia norma jurídica. De tal manera que, ¿cómo lo veo yo a futuro? Yo creo que realmente vamos hacia modelos organizativos transnacionales basados en redes que están superando las fronteras del Estado-Nación. Lo creo firmemente. O sea, yo creo que tenemos una crisis del concepto de Estado-Nación. De ahí
a que realmente una superinteligencia, yo creo que todavía queda un poquito, domine el mundo, hay un salto. Lo que sí que creo es que o nos creemos que los ciudadanos tenemos poder o esa superinteligencia no va a ser de los ciudadanos, sino va a ser de las élites que crean la superinteligencia. Por lo cual yo creo que estamos en el camino de casi no retorno, de creernos que tenemos poder. Pero es que una cosa que repito mucho en mis clases y en mis ponencias, ¿saben qué pasa? Que cuando a las personas les dices que tienes poder, no entienden que el poder implica responsabilidad. De tal manera que la clave es educar en responsabilidad para poder tener poder. Me parece que la respuesta ha estado a la altura de tu pregunta. Sí, excelente. Bueno, una última pregunta. Sí, felicidades por el Congreso, es un lujo, de verdad. Felicidades a Idoia y a Sí. todas las ponentes porque la verdad es que sois de primerísimo nivel y es una gozada. Yo voy a hablar también, quiero hablar un poco del futuro también, porque y cómo los Sí. juristas podemos ayudar. Soy profesor de Derecho y de aquí del CEU y también doy clases sobre temas de inteligencia artificial y Big Data. El tema es... y María lo ha puesto muy claro cuáles son los diferentes bloques, digamos, legislativos y reguladores en los que lo que no pasa a Europa fundamentalmente es el verdadero apoyo a la innovación. Por lo menos en los resultados y los KPIs. Lo decimos, lo dice el propio Reglamento de Inteligencia Artificial, que forma parte de uno de los valores a proteger. Pero está bien claro que la situación geoestratégica, geoeconómica y de soberanía, de seguridad económica al día de hoy, estamos relegados y estamos condenados, Europa, si seguimos como estamos ahora, a tener un papel en absoluto relevante. Entonces, desde el punto de vista jurídico, y lo hablabais antes respecto de responsabilidad de los consumidores, responsabilidad de los diferentes stakeholders, y cómo podemos enfrentarnos a eso. Al final hay una dicotomía entre hiperregulación, eh, mucha defensa de los valores de la Unión Europea, de los valores humanistas cristianos, de los valores que nos han construido este escenario versus la innovación versus el modelo americano versus el modelo chino. Entonces, y ahora la pregunta, ¿no estamos en una situación en la que tenemos que asumir esa responsabilidad como consumidores, como empresas, para entender que tenemos que tener ahora pues, ese momento de que hay que valorar y ejercer un poquito de proporcionalidad en los derechos fundamentales, porque somos juristas y sabemos que no hay derecho fundamental que sea absoluto? Es decir, existen los derechos fundamentales, pero se pueden equilibrar. No tenemos que enfrentarnos a una situación actual de a lo mejor empezar a reducir o perfilar mejor los derechos fundamentales que van o que son un poco un problema o una palanca en contra de la innovación. Y un ejemplo, transparencia. ¿No tenemos que ser un poco ya más mayores los consumidores? Porque ¿qué ha pasado con el reglamento de protección de datos? Hay una cosa que se llama fatiga del consentimiento. ¿Qué hacemos? Mucha transparencia, pero es que no hacemos ni caso y damos que sí a todo. Y eso es un coste para las empresas porque tienen que desarrollar. Es decir, el coste que tienen las empresas para cumplir, para el compliance es altísimo. Yo he estado de asesor antes en una gran empresa y la dedicación, la organización, el coste que significa cumplir toda la norma es altísimo. Entonces, la pregunta es el momento de asumir esta responsabilidad y asumir un poquito de reducción de los derechos de los consumidores en pro de la innovación y, por lo tanto, de la libertad de empresa de las empresas? De la pregunta, perdona. La cuestión es si tenemos que empezar a reducir un poco esos valores, esos derechos fundamentales de los consumidores en aras de promover la innovación para tener una presencia internacional a nivel competitivo como la creo que tenemos que tener. Fíjate, acudes a esa dicotomía permanente de si reducimos regulación, aumentamos innovación. El tema de la innovación no es un tema de regulación, más que regulan en China, que controlan absolutamente todo. El tema de innovación es un tema de inversión. De hecho, al acabar la cumbre de París del año pasado, lo que se determinó por la Unión Europea es que había que invertir en gigafactorías, factorías de datos, de IA. Y ayer lo dijo el subsecretario del Ministerio de Digitalización, el tema es un tema de inversión. Había que invertir,
Ahora, reducir derechos, fíjate, ha hecho algo más el reglamento de IA. Ya no solamente hablamos de consumidor, habla de cualquier persona física. Y esta otra directiva de responsabilidad por producto defectuoso ha dejado de hablar de consumidor, para decir que se responde por producto defectuoso frente al consumidor y toda persona física. Es decir, claro, es que yo tercero puedo ser una persona que no utilizo la IA, pero que una resolución de la administración me deniega un bono social o me deniega una prestación de un servicio. Yo no uso la IA, no formo parte de esta actividad, pero soy parte perjudicada, con lo cual tengo derecho a que se me responda por los daños que se me cause. Con lo cual, tanto el reglamento de IA habla ya del ser humano, de la persona física, de la protección en todo caso a la persona física, para dejar de hablar solo de consumidor. Y la primera directiva que se desarrolla para responder, incluir la responsabilidad por producto defectuoso, se extiende al consumidor y a toda persona física. Yo creo que estamos en el buen camino, pero lo que hay que pensar es que es fundamental la inversión. Y lo decía antes también Cristina Mesa, es que lo que hay que empezar a pensar en crear en Europa los propios modelos de IA de uso general y no depender solo de Gemini, de ChatGPT, de Claude. En definitiva, todo modelos de fuera que no están ajustados a nuestras normas. Gracias. ¿Ha respondido Carmen como corresponde? Bueno, vamos a dar por concluida esta mesa. Muchísimas gracias a los expositores. Frank, ¿quieres dar unas palabras de cierre? Bueno, gracias colegas, gracias a todos, a los presentes y bueno, vamos a entonces... Vamos a la cafetería a tomarnos un... Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, por subirse a este barco. Estamos todos juntos en este barco, así que cada grano de arena hace a que tengamos un mundo mejor, más justo y más equitativo e inclusivo, con una IA más inclusiva, más equitativa y con menos sesgos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, nos vemos aquí a las 4 en punto de la tarde para quienes estéis también online, 4 en punto de la tarde, hora Centro Europa. Gracias.